Buenas noches. Pues el día de hoy vamos a ver algo sencillo. Vamos a ver lo que son las variables. En Java, este, hay varios tipos de variable, varios tipos de dato que podemos utilizar. Es importante conocerlos y no mezclarlos porque si los tratamos de mezclar puede haber un problema. ¿Va? Nos va a tronar el código. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de datos y qué puede guardar cada uno de ellos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle en otro. Java Project. Siguiente. Y aquí voy a poner variables. Ok. Y finalizar. Abrimos el proyecto, carpeta SRS, ya sabemos que aquí es donde guardamos nuestras clases. Ahora vamos a crear un nuevo paquete primero que nada, ¿va? Estos paquetes son simplemente de organización dentro del proyecto y al nosotros crear un paquete, este paquete dentro de nuestra carpeta donde está el proyecto va a crear subcarpetas en donde vamos a poder encontrar la información, ¿no? O el proyecto. Como en este caso, miren, yo voy a poner aquí el nombre del paquete y le voy a poner este MX, ¿ok? Y finalizar. Eso me creó aquí este símbolo con un cuadrito y pues el nombre de MX. Y aquí dentro yo puedo crear mi clase, ¿ok? Vamos a crear la clase que se va a llamar app, ¿ok? Vamos a poner el método main aquí. Vamos a darle finalizar. Y venga, ya tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿no? Ok. Tipos de datos. Bueno, antes de comenzar con los tipos de datos, estábamos viendo el paquete. Podemos tener obviamente los paquetes que queramos. Ok. Y podemos tener incluso paquetes dentro de paquetes. Ok. Paquete. Y aquí, para poner un nuevo paquete, si se fijan aquí ya me sale este. Si yo borro esto y aquí pongo otra cosa, pues uno creería que como le diste clic derecho a esta y le diste el nombre, pues se crearía dentro. Pero no. Para nosotros poder crear paquetes dentro de otro paquete, tenemos que poner un punto. Sin borrar el nombre, ponemos un punto y ponemos ya nuestro otro paquete, ¿no? Nuestra otra carpetita para nosotros poder separar la información. Por ejemplo, voy a ponerle código. Y ahora sí ya me lo creo aquí dentro, si se fijan. Ahora, sale mx y luego mx.código y si haces otro va a ser mx.código.otro y así, ¿no? Sucesivamente. Para que eso no se vea así de feo, le vamos a dar a los tres puntitos que aparecen aquí arriba de donde está nuestro proyecto, arriba a la derecha. Y Package Presentation, vamos a poner la segunda, ok, el de flat no, el que sigue, high no sé qué, perdón. Y ahora sí ya nos sale bonito, ok. MX, código, y si tenemos otro dentro de código, punto otro. Bueno, como está vacío, pues me ignora. Vamos a ponerle algo ahí. Y ya, MX, código otro, le voy a poner una clase. Ok. Y bueno, más bien como la de código está vacía, por eso me aparece así. Si le pongo algo la de código, poner una clase, pero en vez de otro le voy a poner código, nada más. Y voy a poner code, ¿no? Y ahí está, ya me lo separo bonito la de otro. Pero bueno, eso ahorita pues no importa tanto. Ok, también vamos a ver estos paquetes, como les digo, son carpetas nada más dentro de nuestro proyecto. Si nosotros nos vamos a donde tenemos el proyecto, que normalmente es en documentos, y aquí aparece, miren, ¿se acuerdan que al principio de cuando abrimos ya decía algo de workspace?
Bueno, pues es esta carpeta. La abrimos y aquí nos deben de aparecer los proyectos que tenemos, ¿ok? Aquí está el proyecto de demo, que es este de aquí, y el proyecto de variables, que es este de acá, ¿ok? Yo tengo ahí otros proyectillos que ya después veremos. Entonces, si nos metemos a este de variables, dentro de variables, si se fijan, tenemos esta carpeta de bin, tenemos esta carpeta de CRC, settings, etcétera, ¿no? Todas estas carpetas son de configuración, excepto esta, ¿ok? Todas estas carpetas son de configuración, cosas que necesita el proyecto para funcionar. Y dentro de esta de SRC es exactamente la que tenemos acá. Si entramos, ya nos aparece en esta carpeta de MX. Ok. Y si se fijan, MX, déjalo más chiquito, ahí está. MX, otro y pack están a la misma altura, ¿de acuerdo? Dentro de otro, como esto parece blanquita, dentro de otro no hay nada, ¿ok? Dentro de pack tampoco. Y dentro de MX, pues aparece lo mismo que acá, ¿ok? La carpeta de código, la clase app, la clase otro, etcétera, etcétera. Digo, la carpeta otro, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. No necesitamos todo esto, solo vamos a necesitar la de MX. Ok, esto era solamente para que lo vieran. Entonces, vamos a seleccionar estos dejas apretado el botón de control y les das clic y lo vamos a borrar. Borramos esto, incluyendo sus paquetes y todo, y le damos en OK. Va. Entonces tenemos nuestro paquete de MX y nuestra clase principal que se llama main, app, perdón, que contiene el método main. De acuerdo. Vamos a continuar. Las variables. ¿Qué tipos de datos existen en Java? Pues vamos a buscarlo. Son varios los tipos de datos que hay. Vamos a ponerle variables en Java. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a la primera. Y lo que estamos buscando nosotros como tal son los tipos de datos primitivos. Aquí está, ¿de acuerdo? Y estos son los tipos de datos que podemos utilizar en Java, ¿ok? Estos son los datos primitivos, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué hacemos énfasis en eso. Entonces, los tipos de datos primitivos, podemos usar un byte, que estos tipos de datos lo que hacen es reservan un espacio en la memoria RAM, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le escribimos esto y esto lo que va a hacer directamente es reservar un espacio en la memoria RAM y ese espacio le podemos asignar un valor, le podemos poner algo para que guarde o lo podemos dejar en espera para después utilizarlo, ¿ok? En este caso el byte guarda 8 bits dentro de la RAM y puede almacenar números entre menos 128 hasta 127, ¿ok? Es un número muy pequeño el que se usa aquí en byte. Cuando sabes que tu resultado o lo que va a pasar ahí pues es un número muy pequeño, pues es bueno usar byte para solamente tener 8 bits almacenados, 8 bits bloqueados, por así decirlo, en la memoria RAM, utilizados más bien. Porque, por ejemplo, si usamos algo muy grande, por ejemplo un double que usa 64 bytes, y para simplemente guardar un numerito, un 8, un 1, etcétera, pues estamos usando mucho espacio para algo tan pequeño, pues como que empieza el programa a hacerse un poquito más pesado, entre comillas, digo, no es como que se vuelva súper pesado, pero hay que pensar que cuando uno va a las empresas, pues uno piensa que no, así, pues voy a hacer algo pequeño, no pasa nada. Pero cuando tú vas a las empresas, hay veces que tienen un solo sistema muy grande donde mueven toda su información. Entonces, imagínate tú que tienes todas las variables mal hechas y tienes todas así súper grandes, ¿no? Y es un programa gigante de, no sé, 200 clases y cada una de las clases tiene 5000 líneas de código. Pues olvídate, ¿no? O sea, se puede hacer algo súper pesado y el programa se vuelve lento.
Entonces es importante hacer un buen manejo de nuestras variables para que no pase eso, para que tenga un buen performance, ¿no? Para que se pueda mover bien, no tenga ningún problema nuestra aplicación al momento de correr. Una aplicación pues normalmente tiene que ser muy muy rápida, cosa de un segundo o si se puede menos pues mejor, y no sé, máximo 2-3 segundos, ¿no? Imagínate que alguien está pidiendo información de tu página y se tarda 15 segundos en responder, ¿no? A la persona a los 3 segundos va a decir esta madre no funciona y lo va a cerrar, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento sobre esto, ¿ok? Entonces los bytes son los más pequeños, solamente 8 bits, y solamente pueden almacenar estos números desde el menos 128 hasta el 127. Está el short, que ya puede almacenar más, ok, menos 32.000 hasta 32.000. El int, este es normalmente de los que más se usan, 32 bits, igual no es tantísimo, pero pues ya empieza a ser algo. Este es uno de los más utilizados y como pueden ver aquí, pues son números muy grandes. Si no saben lo que significa este 31, pues son 31 números a la derecha, ¿no? Entonces, este int ya empieza a guardar números grandes, números considerables que normalmente sí se utilizarían dentro de una aplicación. Tenemos también el tipo long, que este es todavía más grande, también es numérico también. Hasta ahorita pues todos estos son numéricos, ¿no? El flotante también es numérico, pero este float es con decimal, ¿okay? Con punto decimal. Este también es con punto decimal, pero es más grande. Haz de cuenta que estos dos son muy parecidos. La única diferencia entre los dos, el integer y el float, es que este es con punto decimal y este no. Este es un número entero, ¿ok? Número entero, número con punto decimal. El long también es un número entero, pero con más espacio, mucho más grande. Y el double también es un número entero, es un numérico, nada más que este es decimal y también es un número muy grande, ¿ok? Entonces estos dos son como hermanos y estos dos son como hermanos. Solamente pues desde el punto decimal es la diferencia entre ellos. El booleano, solamente guarda verdadero o falso. Y el char guarda solamente un carácter, ¿ok? Puede guardar una R, puede guardar una H, puede guardar una carita, puede guardar corazoncito, o sea, solamente un solo carácter, ¿ok? Entonces vamos a ver dentro del código cómo los escribimos. Ok, aquí vamos a borrar esto. Y, por ejemplo, mira el byte, ¿no? Simplemente escribes byte, que es el tipo de dato. Luego tienes que escribir el nombre de la variable que le quieres poner. Vamos a ponerle byte así. Vamos a ponerle bt. Okay. Si nosotros lo dejamos así, esto funciona sin problemas. Solamente que esta variable ahorita está vacía, está nula, no tiene información, no tiene nada como tal. Lo que puedes hacer es después, dentro de la misma aplicación, aquí solamente guardar el espacio de memoria, la memoria RAM, que estamos aquí guardando 8 bytes. Y simplemente después, dentro del código, no sé, por X o Y razón, ya se cargue la información, ¿no? Si no las utilizamos y solamente las dejamos ahí, pues estamos perdiendo espacio en memoria que nos puede utilizar para después. Entonces, pues no es bueno tener variables que no se utilizan. Entonces, esta variable está vacía. Lo que podemos hacer para poner la información es igual, y ya cargamos la información que le queremos poner. Por ejemplo, le ponemos un 10, punto y coma, ¿ok? Entonces esta variable ya tiene información. Igualmente, como les menciono, pues, se puede cargar información después, ¿no?
Vamos a poner bt1, bt2 más bien. Y esta la podemos dejar vacía. Y después, por X o Y razón dentro del código, a bt2 le damos el valor que queramos, ¿no? Cualquier valor X. Entonces, así es como podemos darle valor a nuestras variables y como las tenemos nosotros dentro de nuestro código. Okay. Entonces el byte es de esa manera. Está el short, el int. El int es importante también. Este int es de los más utilizados. Es un número entero y pues puede ser un número grande. Aquí ya esto ya se vuelve más considerable. Okay. Vamos a poner punto y coma. Hay que recordar que el int puede tener hasta 31 números, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, algo importante también aquí, dentro de todas las variables, es que hay que tener en cuenta cómo está estructurada, ¿de acuerdo? Primero que nada, se describe el tipo de dato, ¿de acuerdo? Vamos a poner tipo de dato. Después del tipo de dato, viene el nombre de la variable. Después, viene el signo de igual. Digo, puede no tenerlo como aquí, pero normalmente eso se lo ponemos. Y el valor el valor que tiene, ¿no? El valor que se va a guardar. Valor a guardar, ¿de acuerdo? Esto es importante porque ya después que veamos que necesitemos hacer alguna referencia a las variables, es importante usar el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les digo, vamos a usar estas dos variables que tenemos, ¿cómo las usamos? Con su nombre, ¿va? Su referencia. Ok, está el long, que ya dijimos que el long es parecido a integer, solamente es mucho más grande. Solamente que el long, cuando pongamos el valor, tenemos que poner una L al final, una L mayúscula, para así nosotros darle como el formato, ¿ok? Solamente es de formato. También algo importante cuando querramos poner una variable con dos palabras o más, tenemos que usar esto que se le llama notación de camello, que es como si tuviera ahí sus jorobitas. Entonces simplemente va todo pegado, pero con su jorobita, ¿de acuerdo? Una mayúscula que simula la joroba del camello. Y la primera en minúscula, es importante también eso, ¿ok? Primero en minúscula y las demás en mayúscula. Por ejemplo, si yo quisiera poner así una palabra más grande, del entero grande con decimal, ¿no? Entonces así vas poniéndole solamente las mayúsculas. Eso es importante porque pues así es como un estándar, ¿no? Que se usa en todos lados. De acuerdo. Y luego tenemos el long. Digo, si ya lo usamos, perdón, el float y el double. Pues ya vimos float, flotante. Puede ser el mismo número, solamente con punto decimal. Solamente que también necesita un formato que es una F al final. ¿Okay? Entonces este es una L, este es una F para darle el formato de flotante, para darle el formato de long. El doble. Sabemos que es como el flotante, pero más grande. Tengo entendido que ya no necesita la L. Ok. Ya solamente va el número así como va, ya no necesita formato. Creo que estos son los únicos dos que necesitan formato, de hecho. La F y la L. Entonces el doble simplemente es
un número grande pero con decimal. Tenemos el booleano, que el booleano ya sabemos que solamente es verdadero o falso, como una bandera. Ok, ponemos verdadero o falso solamente en inglés. Y el char este es un carácter. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, ponemos comillas para poner un carácter, porque obviamente si ponemos un número, hace referencia al código ASCII. Ahorita vamos a ver eso. Pero si queremos poner un carácter, pues ponemos las comillas y el carácter que queramos, ¿no? Aquí es el carácter del número 7, el carácter de la H, un carácter de un corazoncito, no sé, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ahora, como les digo, si ponemos un número, por ejemplo, pongo un 3, esto va a hacer referencia al código ASCII y va a poner lo que esté en el código ASCII. Ponemos código ASCII, así se escribe. Nos metemos a esta tablita, que es la primera, y aquí nos aparece todas las combinaciones de los caracteres, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, pones Alt y algo de aquí, te va a aparecer el carácter. Por ejemplo, si yo pongo Alt 38, me debe de aparecer ese carácter. Vamos a hacerlo aquí, Alt 38. Y ahí está, ¿de acuerdo? Yo puse Alt 3, parece un corazoncito, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver lo que queramos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el que habíamos puesto, el 38, va a hacer referencia al código ASCII y va a tener de significado este carácter de esta I, ¿ok? Entonces este es lo que significa. También creo que no lo mencioné, pero cuando ponemos doble diagonal significa que es un comentario. Y los comentarios son líneas que al momento de correr la aplicación van a ser ignoradas, ¿de acuerdo? Cuando tú corres tu aplicación, eso va a ser completamente ignorado y no va a tener ninguna repercusión en el código, ¿de acuerdo? Entonces tú pones doble diagonal y puedes escribir lo que quieras, ¿de acuerdo? Por eso es que pusimos esto acá. También puedes hacer comentarios de varias líneas. Solamente pones diagonal asterisco, le das un enter y ya, ¿ok? Entonces es así, diagonal asterisco y cierras con asterisco diagonal. Estos son comentarios de varias líneas, puedes poner las líneas que tú quieras. Si tienes que poner un comentario muy muy grande, pues usas este tipo de comentarios, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos estas variables. También otra que tenemos que se utiliza muchísimo, y de hecho esto ya no es un tipo de dato primitivo, de hecho también por eso hablábamos y hacemos un poquito de énfasis en datos primitivos, es que también podemos usar variables con objetos, ¿ok? Un poquito más adelante vamos a hacer un poquito nos vamos a adentrar en los objetos, vamos a ver a qué se refiere, cómo hacer nuestros propios objetos, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Pero los objetos se caracterizan por comenzar con mayúscula, ¿de acuerdo? Como una clase, como si fuera una clase. ¿Okay? Entonces, si se fijan, todos estos empiezan con minúscula. Entonces, hay un objeto que es una combinación de caracteres, una combinación de chars que nos sirve para nosotros guardar una cadena de texto, ¿okay? Que es el string. Este es muy utilizado. Cadena de texto lo voy a poner. Y a esta cadena de texto ya le podemos poner más de un solo carácter, ¿okay? Vamos a poner, por ejemplo, código MX. ¿Okay? Puedes poner cualquier cosa, puedes poner tu nombre, lo que sea. ¿De acuerdo? También,
cada una de estas variables, cada uno de estos tipos de datos que ya vimos, tiene su contraparte en objeto. ¿Ok? Por ejemplo, el int se llama integer. Este no se llama int. ¿Ok? Integer entero lo vamos a poner. Le podemos guardar un valor que queramos. Podemos poner exactamente el mismo, no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre los objetos y los tipos de dato primitivo? Si yo veo que se están utilizando igual, bueno, la diferencia es que estos objetos contienen propiedades adicionales. Por ejemplo, el tipo de dato primitivo lo único que hace es guardar un espacio en memoria y la puedes utilizar cuando la necesites, ¿no? Cuando la llames a referencia. Y el tipo de dato del objeto, este tiene ciertas funciones o ciertas cosas adicionales que podemos utilizar. Por ejemplo, si yo hago referencia a esta variable y pongo un punto, me aparecen todos los métodos, todas las funciones que puedo hacer con mi entero, ¿ok? Por ejemplo, aquí la primera es una función que se llama byteValue y aquí dice retorna el valor de este objeto integer como un byte, ¿ok? Entonces aquí hace la transformación de entero, de integer a byte, ¿de acuerdo? Y pues aquí hay otro, ¿no? Otro que es para comparar. Si pones el mouse encima ves que no se cambia, si le tienes que dar las flechitas. Le das a la flechita para abajo. Bueno, me ignoró, vuelvo a ponerlo, punto y la flechita para abajo. Ahí está. Y compare to dice compara dos integers y compara dos objetos íntegros, ¿no? Dos objetos de número. Ahí le puedes ir viendo qué hace cada una de ellas. Entonces, estas lo que hacen es contienen muchas funciones que te pueden ayudar. Por ejemplo, puedes decir conviértelo a un string, conviértelo a un byte, conviértelo a XY para que puedas seguir con tu flujo normal, ¿no? Todas estas pues, tienen su contraparte en objeto. Vamos a ver la de double. Simplemente comienza en mayúscula. Entonces puede tener exactamente el mismo valor. Y no pasa nada, ¿de acuerdo? Como sabemos, ahí copiamos. Puede tener cualquiera de los objetos. Por ejemplo, este se usa mucho, es para validar que sea un número. ¿Okay? Porque ahí puede pasar que en vez de mandarte un número, te mande un texto, ¿no? Por ejemplo, que te mande un texto. Y aquí tú sí lo ves, aquí tú dices, oye, pues aquí me está dando el error, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero cuando tu flujo está trabajando y tú, por ejemplo, le pides esa información al usuario, a lo mejor el usuario está dando mala información y en vez de darte un número te da un texto y ahí es donde tú puedes hacer una validación para que no truene tu código. Entonces tú haces una validación y si está mal, le dices al usuario, ¿sabes qué? Me diste mala información, por favor dámela bien. Entonces así es como puedes hacer una validación. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente estos son los tipos de datos que podemos utilizar. Aquí yo les recomiendo buscarlos en internet, hagan pruebas con cada uno de ellos. También algo aquí que podemos subrayar es que yo mencionaba que podemos trabajar con los tipos de datos y si tratamos de poner un tipo de dato dentro de otro, puede que falle. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un integer que se llame resultado. Y aquí hacer la suma de integer más
entero. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y aquí nos va a guardar un resultado. Entonces lo podemos imprimir, control espacio, sysout. Y pegamos este resultado. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a ser la suma de estos dos enteros y los voy a poner dentro de esta variable de resultado. ¿Qué pasa si yo le paso un flotante? Pues aquí va a haber un problema, ¿ok? Como les digo, aquí lo estamos viendo, pero a lo mejor que el usuario nos dé mala información y la información trate de hacer la suma, pues ahí va a tronar. Entonces, ¿por qué está tronando? Porque este integer solamente acepta números enteros y le estamos pasando la suma de un número entero con un número decimal, ¿ok? Si este es 1 y el otro también, bueno, si este es 1 y el otro es 1.1, nos va a dar 2.1, ¿de acuerdo? Entonces ese 2.1 no puede ser asignado a un integer, tendría que ser un flotante. ¿Ok? Entonces con un flotante ya no hay ningún problema. Pero entonces tenemos que estar bien al pendiente de este tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como no podemos asignar un tipo de dato flotante a un integer, lo que podemos hacer, de hecho, si pones el mouse encima del error, ¿ok?, de esta parte roja, que esta parte con línea roja, nos aparecen ahí unas ayudas, ¿ok? Primero que nada nos dice, el tipo de dato no coincide, ¿de acuerdo? Entonces no coincide lo que tienes del lado derecho del igual a lo que tienes del lado izquierdo del igual, el tipo de dato. ¿Ok? Tenemos un flotante del lado derecho y un integer del lado izquierdo. Entonces lo que podemos hacer aquí es podemos poner este cast. Este cast lo que hace es una conversión de lo que tienes aquí, lo transforma a esto de acá, ¿de acuerdo? Si esto es otra cosa diferente, va a tronar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí podemos hacer un cast, solamente con los casts pues también tienen sus limitantes, ¿no? Y si nosotros corremos, guardamos esto y lo corremos, damos clic derecho a nuestra aplicación principal, run Java application, ¿ok? Nos corre y nos quita el punto decimal, ¿de acuerdo? Hace la suma de ambos y les quita el punto decimal, que es 12. ¿Va? Entonces, pues creo que hasta aquí dejamos esta clase. Aquí vimos lo que son las variables. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir viendo más cositas y nos vemos en el siguiente video.